Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Bueno, ¿qué quiero que sepan aquí? Muchas veces nosotros podemos ser como Pedro. Nosotros sabemos, ¿verdad? Muchos de nosotros sabemos cuándo Dios nos está hablando. Pero a veces nosotros nos ponemos de necios y le decimos: bueno, si de verdad sos vos el que me está hablando, pedimos que Él nos confirme, que nos dé una señal, ¿verdad? Cuando ya está claramente que es Él. Y claro que Dios nos va a confirmar porque Él quiere que hagamos su voluntad. Entonces, digamos, ya tenemos la confirmación, la muestra de que es Él, entonces nosotros comenzamos, nos bajamos del barco. Pero algo que yo he aprendido es que la vida de un cristiano no es fácil, ¿verdad? Mucha gente nos va a juzgar, mucha gente nos va a criticar y muchos dedos van a estar apuntando hacia nosotros. Y problemas vienen, y ese es uno de los problemas que muchas veces nosotros cometemos, que pensamos que con el hecho de que vamos a seguir a Jesús, la vida va a ser de color de rosas, que no va a haber problemas ni obstáculos en nuestro camino, ¿verdad? Pero entonces aquí estamos viendo, Pedro se encontró ¿con qué? Imagino que se encontró con problemas en el mar, o sea, la marea estaba fuerte, hacía viento, entonces él se asustó. Eso pasa con nosotros, cuando las cosas no comienzan a salir como nosotros queremos, nosotros podemos asustarnos, ¿verdad? Y al momento en que, como el pastor decía, del temor, en el momento en que el temor comienza a entrar en nuestra vida, vamos perdiendo la fe y ahí es cuando nos vamos hundiendo. Entonces eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro comenzó a dudar de que Jesús lo estaba llamando hacia él, ¿verdad? Entonces, al momento en que Pedro perdió la vista de Jesús, fue cuando se comenzó a hundir. Entonces, consejo, cuando las cosas se pongan duras, no hay que quitar nuestra vista de Jesús, ¿verdad? Ok, entonces, pero aquí pasa algo más. En cuanto Pedro sentía que se estaba hundiendo, ¿qué hizo Pedro? Clamó a Jesús, ¿verdad? Y le dijo: Señor, sálvame. Yo creo que Jesús se debe haber reído, ¿verdad? Que como cuando ustedes le dicen a su amigo: vení, y que después su amigo queda como que, ¿lo hago o no? Y después se cae, digamos, en el camino, entonces se van a reír y decir: ay, no confío en mí. Entonces, Jesús es tan fiel y tan bueno que Jesús estrechó su mano hacia él, ¿verdad? Y lo salvó. Entonces, tengan en mente siempre, seguimos con lo de que estamos caminando en el agua y hay problemas. Aunque nosotros sintamos que nos estamos hundiendo, la misma Biblia dice: clama a mí y yo te salvaré, ¿verdad? No dice así, yo lo estoy parafraseando. Pero cuando sintamos que nos estamos hundiendo, cuando sintamos que la vida nos está poniendo un pie encima, ¿verdad? Como cucarachas, ¿sí? Solo hay que clamar a Jesús y Jesús va a estar ahí para rescatarnos. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces uno de los puntos, esa era la primera historia. Entonces uno de los primeros puntos es que no hay que tener confianza o fe condicional, ¿verdad? Porque muchas veces nos es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien. ¿Quién ha sentido eso? ¿Verdad? Que todo sale como queremos, sentimos el favor sobre nuestra vida, pero cuando las cosas no salen como queremos, o cuando sentimos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas, ¿quién ha sentido eso? ¿Verdad? No, y cuando no vemos el favor o la gracia de Dios en nuestras vidas, ahí es cuando nos desanimamos y muchas veces le podemos echar la culpa a Dios. Podemos estar como que: Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Y entonces no hay que tener la confianza condicional, ¿verdad? No hay que ponerle condiciones a Dios. No hay que decir: Dios, si haces esto, entonces yo voy a tener una buena actitud con esta situación. Entonces muchas veces Dios responde nuestras oraciones, pero no de la manera que queremos. ¿Quién le ha pasado eso? Sí, ¿verdad? Parece encuesta esto. Entonces, Dios siempre va a responder nuestras oraciones, ¿verdad? Puede que no sea de la manera que querramos o en el tiempo que querramos, ¿verdad? ¿Quién tiene oraciones que no han sido respondidas o respuestas ahorita? Pero la respuesta viene, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay que ser lo suficientemente maduros para aceptar las respuestas que Dios nos da, aunque no sean de la manera en que nosotros esperamos o lo que querramos oír, ¿verdad? A veces, bueno, nosotros ya sabemos que nuestra relación con Dios es padre e hijo, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes sus papás les dicen sí a todo?
No, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos ver con Dios. Dios muchas veces nos va a decir que no porque nos está protegiendo de algo. Y a veces un no significa no, sino que como una pausa, ¿verdad? No es algo que necesitamos en ese momento. Entonces, hay que recordar que Dios es un Dios soberano y no vamos a entender todo lo que sucede. Porque fe es confiar en Dios, incluso cuando el mundo no tiene sentido, ¿verdad? Este mundo no tiene sentido. Pasan cosas que uno queda, ¿por qué? Entonces, yo les quiero decir que Dios tiene el mejor interés hacia uno, ¿verdad? El corazón de Dios quiere lo mejor para uno y todo lo que nos pasa es parte de su plan. Y aquí quiero aclarar algo. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas malas que nos suceden, Dios las manda. Yo he aprendido que no. Dios usa esas cosas malas para sacar algo bueno, ¿verdad? Porque el enemigo va a tratar de poner murallas, obstáculos en nuestro camino, pero hay que saber que nosotros tenemos la fuerza y el poder que Dios nos ha dado para vencerlo, ¿verdad? Te digan, yo tengo el poder para vencer cada obstáculo. Ok. Entonces, muchas veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. ¿Quién ha querido eso? Yo. Muchas veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, pero hay una que la manera de Dios es mejor que la de nosotros, ¿verdad? Y perfecta, como decía el hermano. Entonces, muchas veces con las cosas que nosotros pasamos en la vida, nosotros quedamos preguntándonos como que, Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo que estar en esta situación? Dios mira cosas en nosotros que nosotros mismos no podemos ver. Por ejemplo, no, después te digo el ejemplo. Entonces, los planes de Dios son más grandes que nosotros y sus planes no se van a llevar a cabo muchas veces de la manera que nosotros queremos. Dios nos lleva por un camino derecho. No nos lleva por un camino derecho, perdón. Porque si no sería fácil y sería aburrido. Mientras que Dios nos lleva por curvas, hay obstáculos y eso al menos para mí es más divertido, ¿verdad? Porque ahí vemos la fidelidad de Dios y cómo Él nos va respaldando, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ir a la otra historia que les iba a enseñar. Entonces vamos a ir a Lucas. Déjenme encontrarlo. Ok. Ya les digo. Ok, vamos a ir a Lucas 22. No, sí, 22. Del versículo 39. Y no les voy a decir hasta dónde. Ahí vamos a ver. Entonces, ¿ya están en Lucas 22, 39? Ok. Me gusta que hagan amén, ¿verdad? Entonces vamos a leer. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Aquí están hablando de Jesús. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No, vamos a leer el otro versículo. Ok, entonces aquí ¿qué vemos? La Biblia nos dice que Jesús era mitad hombre, mitad Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia también nos dice que Jesús tuvo tentaciones. Cuando estuvo en el desierto, el diablo lo guió hacia el desierto y ahí le mostró tentaciones, pero Jesús las venció, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Jesús tenía miedo, porque era parte humano, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes aquí han tenido miedo? Hermano Carlos no ha tenido miedo, hermano Carlos es fuerte. Entonces, Jesús tenía miedo y Jesús, ¿cuántos de ustedes van a su papá cuando tienen miedo, a su mamá? Yo he ido, ¿verdad? Entonces Jesús, al tener miedo, él oró y él le dijo a Dios, ¿qué fue lo que le dijo? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí Jesús sabía lo que él tenía que hacer y por qué lo hacía. Pero eso no le impidió de que él
tuviese miedo, que quisiera que hubiese otra manera, ¿verdad? Muchas veces Dios nos va a mostrar su plan y nosotros vamos a estar como que no se puede hacer de otra manera. Pero en estos tiempos hay que recordar que la manera de Dios es buena, ¿verdad? Entonces aquí hay que tomar el ejemplo de Jesús, que uno le dijo a Jesús, ¿verdad? Le dijo lo que él quería, ¿verdad? Jesús estaba pidiéndole a su Padre, como nosotros le podemos pedir cosas a nuestros papás, ¿verdad? Jesús le dijo, si podés, déjame pasar esta copa, o sea, déjame no hacer esto, busquemos otra manera, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Ahí estamos viendo que Jesús también quería lo que Dios quería. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que hacer, nuestra oración tiene que ser que los deseos de Dios, que los sueños de Dios sean nuestros mismos sueños, ¿verdad? Al menos esa oración la hago yo para que sea más fácil aceptar el plan que Dios tiene para mi vida, ¿verdad? Y ahí nos ayuda a confiar en que sus planes son mejores. Entonces vamos a seguir con los puntos. Entonces, si uno tiene fe condicional, nos vamos a ¿qué? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen de la manera que quieren? Se desaniman, se entristecen, a veces nos amargamos y muchas veces nos vamos a quejar. Entonces hay que confiar en Dios aun cuando no comprendamos lo que pasa. Muchas veces pensamos que si las cosas no salen como queremos, no vamos a poder ser felices. ¿Quién ha sentido eso? Yo he sentido eso, ¿verdad? Pero no hay que hacer eso, porque muchas veces cuando nosotros ponemos nuestra felicidad o dependemos nuestra felicidad de cómo queremos que las cosas sucedan, el enemigo va a utilizar esas cosas en nuestra contra, para hacer lo que dijimos, para desanimarnos, para que nos quejemos, para que nos amarguemos y para que perdamos de vista a Jesús. Entonces, no hay que poner la felicidad en nuestras expectativas, ¿verdad? Sino que hay que ponerlas en la expectativa de Dios. Y aquí estamos viendo en esta historia que es bueno ser honesto con Dios. Jesús estaba siendo honesto con Dios. Jesús le dijo, yo no quiero hacer esto, pero si es tu voluntad, pues démosle viaje, le dijo. Entonces eso hay que hacer nosotros, ¿verdad? Hay que decirle a Dios. Hay que contarle, Dios no nos va a juzgar. Dios sabe que somos humanos, Él entiende eso. Entonces si vamos a decir, Dios, yo no quiero hacer esto. Fue como a mí, un ejemplo les digo. Cuando en el verano pasado yo estaba sirviendo en un campamento. Y en ese lugar todos le huyen al departamento como de mantenimiento. Porque toca ir a limpiar los baños, a limpiar los lavamanos, nos toca barrer los pasillos, arreglar sillas. Entonces todo el mundo huía a eso. Y yo me acuerdo que cuando dijeron que la lista iba a salir, lloré. Yo dije, Dios, yo no quiero estar ahí. Pero de ahí yo hice lo mismo. Bueno, si vos me querés ahí, yo sé que algo querés sacar de mí, algo querés trabajar en mí. Y adivinen dónde me tocó. Ahí me tocó. Miren, yo casi lloro, pero digo, está bien, lo voy a hacer de buen corazón, aunque sea difícil. Y miren, tantas cosas buenas pasaron ahí, porque a nosotros nos tocaba cuando el culto estaba yendo y los jóvenes estaban ahí en el culto, habían jóvenes que se quedaban en los cuartos. Y mientras la prédica estaba pasando, nosotros íbamos a los dormitorios, sacábamos la basura y nos aseguramos que tuvieran papel higiénico, papel de ese para secarse. Y muchas veces nosotros nos encontrábamos jóvenes que se quedaban en las camas, enojados, o jóvenes que solo se quedaban en el cuarto porque se habían obligado a ir al campamento. Nosotros teníamos la opción de ignorar a esos jóvenes o de ayudarles y de hablarles de Jesús, ¿verdad? Entonces, como nosotros íbamos en grupitos a cada dormitorio, nosotros encontrábamos porque íbamos niñas, al dormitorio de las niñas, y iban varones a los dormitorios de hombres. Entonces, con mis amigas, nosotras, uno tiene que estar listo para lo que Dios tiene que hacer, ¿verdad? Cada persona con la que Dios nos cruza en nuestro camino, Dios quiere que nosotros impactemos la vida de esa persona de alguna manera. No piensen que ustedes están aquí de coincidencia, o que las personas que están en su colegio de coincidencia, o las personas que se encuentran caminando a la pulpería de pura coincidencia. No, siempre hay que pensar más adelante, hay que ver la foto más grande. O sea, Dios no nos va a cruzar en el camino de alguien sin razón alguna, ¿verdad? Dios no me puso en ese departamento solo para ir a cambiar papel higiénico, para destapar baños, para sacar la basura.
No, Dios sabía que iba a haber jóvenes en esos dormitorios que iban a necesitar una oración de nosotros, ¿verdad? Que iban a necesitar, perdón, me puse emocionada, que iban a necesitar una palabra de aliento, ¿verdad? Porque, perdón, porque hay tanta gente que está perdida, ¿verdad? Tanta gente que no quiere escuchar de Jesús, pero nosotros tenemos que ser esa luz, ¿verdad? Tenemos que ser esa luz en ese cuarto oscuro en el que entremos, tenemos que ser la luz, tenemos que quitarle la venda a las demás personas, ¿verdad? Porque aquí todos somos salvos y todos sabemos la verdad. Ok, ya. Ya me perdí por dónde iba. Gracias. Aquí. Ok. Entonces les decía que es bueno ser honesto con Dios, ¿verdad? Yo le dije a Dios, yo no quiero, pero el plan de Dios era más grande que el mío, porque en el departamento en el que yo quería estar, no se van a reír, pero era en el que tenían ice cream, entonces yo quería estar haciendo los conos para la gente. Pero Dios me hizo de gran manera, ¿verdad? Y no solo yo impacté la vida de las otras personas, sino que las otras personas también impactaron mi vida. Entonces, les animo a contarle a Dios cómo se sienten, ¿verdad? Y hay que contarle nuestros sueños, nuestros anhelos. Es bueno pedir, pero a la misma vez es bueno hay que ser maduros para decirle a Dios, ¿verdad? Dios, si nunca sucede, voy a seguir confiando en vos. Yo, antes de irme a los estados, yo tenía una beca al 100% en Unitec. O sea, eran 5 años de universidad sin tener que pagar. Pero Dios me estaba llamando a este lugar. Entonces fue una decisión muy difícil porque era dejar una beca de 5 años por una beca de 1 año y medio. Entonces me acuerdo que fue difícil, pero a la misma vez no, porque yo decidí seguir el plan de Dios, ¿verdad? No fue fácil porque tuve que dejar mi familia atrás. 2, ir a otro país sola, no conocía a nadie. Bueno, solo fue un amigo de la escuela, pero era básicamente sola, ¿verdad? Los dos íbamos solos en ese sentido. Y era adaptarse a otra cultura, otras tradiciones, etcétera. Pero yo les puedo decir, yo salí ganando en esa decisión. Ay, no, no. Ya. Ok, vamos así, yo les digo. De las decisiones más difíciles salen las mejores recompensas. Solo eso les digo. Entonces, muchas veces las cosas con las que nosotros nos vamos a encontrar en nuestra vida no son perfectas, pero siempre va a haber algo que debemos cambiar. Pero por la gracia de Dios podemos ser felices, ¿verdad? Yo creo que ser feliz es una decisión, porque uno decide si una cosa le afecta o no, uno decide si X persona o X situación le quita la paz y el gozo a uno, ¿verdad? Entonces, y eso sucede cuando ponemos nuestra felicidad en cómo queremos que las cosas pasen. Entonces, uno se quita un peso de encima cuando le decimos a Dios, Señor, está en tus manos. ¿Cuántos han hecho eso? Y todos los días, ¿verdad? Entonces es bueno dejar las cosas en las manos de Dios porque ya sabemos que su plan y su manera es mejor, y 2, Él solo quiere lo mejor, ¿verdad? Entonces ahora les voy a ver unos versículos. Vamos a ir a Josué 1:9. Lleguen amén cuando lleguen ahí. Ok. Entonces Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Muchos de nosotros aprendimos ese versículo en la escuela dominical, ¿verdad? Y este versículo es muy poderoso porque Dios mismo nos está diciendo que Jehová, nuestro Dios, va a estar con nosotros en donde quiera que vayamos, en donde quiera que Él nos mande, en donde quiera que vayamos, incluso si decidimos salirnos de la voluntad de Él. Pero
cuando nos salimos de la voluntad de Dios, muchas veces nosotros no podemos darnos cuenta de que nos hemos salido de la voluntad de Dios, pero hay que estar atentos, incluso cuando estamos en la voluntad de Dios hay que estar atentos a las señales que Dios nos pone. Si vamos bien, vamos a escuchar la voz de Dios más clara, vamos a tener paz en nuestro corazón, pero cuando no estamos en la voluntad de Dios, las cosas se van a poner aún más difíciles de los que ya son, y tenemos que estar atentos de las banderas rojas que Dios nos pone, ¿verdad? Las banderas rojas son las advertencias, y Dios puede usar las advertencias como personas de la iglesia diciéndonos no hagas esto, y si nos dicen hay que saber que es porque ellos ya lo han pasado, ¿verdad? Y se lo quieren lo mejor para nosotros, o Dios puede usar acontecimientos, uy, qué palabra más sofisticada, para decirnos, no, por ahí no te vayas. Entonces, ¿qué puede usar Dios para mostrarnos que no estamos en el buen camino? Ay, lo acabo de decir, personas o acontecimientos, ¿verdad? Ok, ahora vamos a Proverbios 3, del 5 al 6. Rápido. Proverbios 3, del 5 al 6. Ok, ya estamos ahí. Ok, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Dice, bueno, otras versiones dice que hay que confiar en el Señor con todo nuestro corazón y que no hay que apoyarse en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros pensamientos pueden ser a favor de uno o a beneficio de uno, mientras que siempre la voluntad de Dios siempre va a tener más favores para nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros pensamos que algo nos está beneficiando, la mayor parte de las veces es algo que nos está dañando, ¿verdad? Ok, entonces ya tienen ese versículo. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 21:5. ¿Ya estamos ahí? Ok. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ok, aquí Dios nos está diciendo otra vez. Está diciendo, escribí esto que te estoy diciendo. Es como, ok, le voy a poner el ejemplo más al día, digamos, más actualizado. Es como cuando ustedes están hablando con alguien y le toman un screenshot a la conversación. Como dicen, mira, vos dijiste esto, así que aquí tengo pruebas. Para eso Dios le dijo, toma un screenshot de lo que estoy diciendo, que puedes confiar en mí. ¿Qué más dice? Sí, porque sus palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuáles son sus palabras? Todas las promesas que Él nos da y todas las veces que Él dice que Él nos va a cuidar, ¿verdad? Y vamos a ir a un último versículo, ya les digo dónde es. Es en Salmos 37:4. No, no es el último, es el penúltimo. Salmos 37:4. Ok, entonces este versículo dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo no sé si esto se puede, pero yo taché una palabra de mi Biblia. Yo no sé si se puede, yo creo que no, pero yo la taché. Como les decía, hay que hacer nuestra oración, que los planes de Dios sean nuestros planes, ¿verdad? Entonces yo estaba leyendo este capítulo un día y yo lo leí, te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo empecé a pensar, muchas veces las peticiones de mi corazón no son tan buenas. Entonces yo lo cambié, entonces puse, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. Porque yo quiero lo que Dios quiere para mí. ¿Quién quiere lo que Dios quiere para ustedes? ¿Verdad? Porque es bueno. Porque sabemos que en lo que Dios quiere para nosotros, Él siempre nos va a cuidar. Hay un dicho en inglés, tal vez no haga sentido en español, pero hay un dicho en inglés que dice, si es la voluntad de Dios, Él va a pagar la cuenta. Muchas veces, por ejemplo, cuando yo me fui, fue la voluntad de Dios. Muchas veces yo tenía problemas financieros, ¿verdad? Por el cambio que hay del lempira al dólar.
no entendemos. Esas son las cosas que no entendemos. Entonces, como era la voluntad de Dios, aunque yo no tenía dinero muchas veces, nunca me hizo falta nada, porque Dios usaba personas, para bendecirme a mí, y Dios diciéndome, estás en mi voluntad y yo siempre voy a proveer para vos, nada te va a faltar. Así que esa es otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos considerando si estamos en la voluntad de Dios, porque hay que hacerse esa pregunta. Hay que preguntarse a uno mismo, ¿estoy haciendo lo que Dios quiere para mi vida? ¿Voy en el camino correcto? Esa es una cosa que tenemos que hacer, donde Dios guía o donde Dios lleva, Él va a proveer, amén. Ok, entonces el último versículo ahí sí, es Jeremías 29:11. Tal vez algunos ya lo saben, pero lo vamos a volver a leer. ¿Estamos ahí? Okay. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Lo vamos a hacer personal. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vos, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperas. Aquí Dios nos está diciendo otra vez, aquí tengo otro screenshot. Yo les estoy diciendo que mis pensamientos y las cosas que yo tengo son buenas para ustedes. Dios jamás va a hacer algo que nos va a lastimar. Dios jamás va a hacer algo que nos va a hacer alejarnos de Él. Porque nosotros, a lo largo de nuestra vida, nosotros estamos sembrando semillas, ¿verdad? Sembramos una semilla cuando ayudamos a alguien. Sembramos una semilla cuando compartimos el evangelio con otra persona. Y muchas veces cuando nosotros ya vamos a llegar a nuestro destino, estamos llevando gente, digamos que no ha pasado el proceso con nosotros. Puede ser gente que solo esté caminando con nosotros para cosechado de lo que hemos sembrado. Entonces, si Dios remueve una persona de su vida, hay que ponerse a recapacitar y a meditar si esa persona traía algo bueno a nuestra vida o no. ¿Amén? Ok. ¿Qué más? Eso es todo. Espero que hayan aprendido y recuerden que el plan de Dios es más grande, es mejor y Dios siempre va a proveer a donde Él nos mande. Él no nos va a dejar desamparados. Él siempre va a estar al lado de nosotros sosteniendo nuestra mano. Amén. Vamos a orar.